Hey chicos y chicas, una vez más aquí en Sangre y Hielos, como siempre. El vídeo de hoy, volumen limpio versus volumen sucio, ¿vale? Es un tema bastante coherente, bastante habitual, del cual mucha gente muchas veces se pregunta qué es lo que significa realmente. Y bueno, pues hoy lo que vamos a hacer es una comparativa entre ambos conceptos para distinguirlo y de alguna forma intentar ir por el camino más correcto, ¿vale? Que hemos visto casos muy impresionantes, como el caso de Lee Priest, ¿vale? De Ronnie Coleman en algunos casos, que llegaban a unos volúmenes bastante altos en cuanto a ganancias de masa basal y tal. Prácticamente se ponían gordos en fuera de temporada se ponían gordos, ¿vale? Y mucha gente pues piensa todavía de que hay que hacer eso para tener un buen músculo, para alcanzar cierta masa muscular y tal. Y muy bien sabemos que no hay que llegar a esos límites, ¿vale? Bueno, primer punto. El volumen limpio siempre es lento, ¿vale? Siempre es lento. A lo mejor una persona puede tardar meses, incluso hay gente que hace a lo mejor un año y medio, ¿vale? Incluso 2, ¿vale? Dependiendo también un poco del nivel de cada persona. Y después, pues el volumen sucio, pues la gente es el típico chaval de gimnasio que te viene, que empieza, ¿no? Se informa un poco en YouTube y tal, qué es lo que es el volumen, empieza a comer un poco más, está así 2-3 meses, no ve muchas ganancias, no tiene mucha, digamos, no mejora, en cambio, en cuanto a su físico, no mejora mucho, ¿no? Y después también en el gimnasio, pues, un poco más de lo mismo, ¿no? Por lo tanto, pues es un volumen muy rápido, muy rápido, no es medible, es un volumen, digamos, que, pues la persona... no es como en el caso del volumen limpio, que tú vas, apuntando las cosillas, midiéndolo semana tras semana, ¿vale? No es el caso, digamos que en este caso, voy a un restaurante, que hoy es sábado, tengo que salir con los amigos, con los panas ahí, y claro, lo que pasa es que después las calorías no cuadran, la calidad de los alimentos tampoco cuadra, ¿vale? El número de comidas que hace al día, mucho menos, ¿vale? Y esto también nos lleva a que la persona pues se frustre de alguna forma, ¿vale? Haya mucha frustración. Esto de hecho también puede llevar a conductas nocivas, TCAs también, lógicamente prácticamente puede llevar a TCAs, porque prácticamente digamos que no estás contento con tu cuerpo, quieres algo, no lo consigues, ¿vale? Y con el tiempo puedes tratar de restringir lo que comes. Es complicado, ¿vale? Pero que hay casos que he visto de todo ya. El volumen limpio pues es siempre medible. Cada semana tú vas apuntando tus cosillas, tienes tu cuaderno, unas notas, lo que sea, vas apuntando, si has subido 200 gramos, lo que sea, medio kilo, ¿vale? Yo siempre recomiendo subir el volumen como máximo de 250 a medio kilo semanal, no más, porque ya si es más, pues prácticamente pues será la grasa, ¿vale? Y lo que queremos pues es evitar, ¿vale? Evitar la subida de grasa prácticamente en todo lo posible, ¿vale? No siempre es posible porque lógicamente cuando uno sube de peso pues va a aumentar siempre la grasa, ¿vale? Es obvio, ¿vale? El volumen limpio pues es placentero, ¿vale? Tiene que ser placentero también, lógicamente. Tener una cierta disciplina también de que comas cierta calidad de alimentos, ¿vale? Una buena calidad, ¿vale? Huevos, carne de pescado, salmón, vacuno, ¿vale? Carne de res, ternera, ¿vale? Comer cosas que digamos que te ayuden a la ganancia de masa muscular, ¿vale? Pero placentero de vez en cuando, claro, si a lo mejor una vez a la semana pues te toma, yo que sé, una pizza con los amigos o una hamburguesa, ¿vale? No pasa nada. A ver, ya os digo que si tú tienes buenos hábitos, ¿vale? Si tienes buenos hábitos en general a lo largo de tu vida, es complicado de que tengas una mala relación con la comida, ¿vale? Por lo tanto, esto es muy importante, ¿vale? En cuanto al volumen sucio, pues ya hemos visto muchos casos de que se come por comer, ¿no? Como esto, que si por la cena me tomo, yo que sé, un paté con pan, como estoy en volumen, pues puedo comer lo que sea, puedo añadir calorías. Claro, que si me pones 400 gramos de pan, ¿vale? En una cena, 2 patés, ¿vale? 1 kilo de melón, vete a saber cuántos yogures, luego que te quejas de que tienes una cara de pan, ¿vale? Que esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque mucha gente dice, es que he engordado en 2 meses, he engordado 30 kilos. A ver, ¿sabes lo que es engordar 30 kilos en 2 meses?
prácticamente has estado engordando, yo qué sé, como en un gallinero no se engorda tanto. En el volumen limpio, pues siempre tiene que haber una sobrecarga progresiva. A ver, si tú tienes una sobrecarga progresiva en los ejercicios, progresas en los ejercicios pectoral, de espalda, ¿vale? Vas subiendo kilos, vas mejorando repeticiones, es una muy buena señal de que estás ganando músculo, porque hay una relación muy directa entre cuanto más fuerza, mayor masa muscular que pueda levantar esa existencia, ¿vale? Es lógico, es muy práctico y es muy lógico, siempre ha funcionado. Y a pesar de que haya muchos gurús a día de hoy que digan, ah, no, es que no importa el peso que levantes y tal, claro que después le miras, ¿vale? Le miras y, bueno, lo analizas un poco y tal, y te das cuenta de que es el tipo que menos peso levanta del todo el gimnasio. Y da la casualidad de que tampoco es muy fuerte. Por lo tanto, os lo digo como es. A ver, yo siempre he visto a la persona más musculada, la que siempre levanta más peso. A ver, el tío más musculado del gimnasio, digamos que es el que más levanta en sentadilla. Suele ser así, ¿vale? No es que sea ningún gurú, ningún chamán, no soy nada, ¿vale? Simplemente es lógica, ¿vale? El volumen sucio suele ser muy desajustado, como lo comenté, suele ser muy desorganizado, malos hábitos, malos horarios, ¿vale? Acompañado de que a lo mejor un día como esto, al día siguiente como lo otro, no hay una constancia, ¿vale? Y claro, pues nos lleva a frustraciones, ¿vale? Después, pues el chico de 15 años que iba a abandonar ya el gimnasio, ha venido a lo mejor a las 2 semanas, ¿vale? A las 2 semanas no ve resultados, porque, bueno, en 2 semanas poco vas a ver, ¿no? Pero bueno, que hay de todo, ¿no? Y resulta que abandona, que se frustra, lo que sea, y abandona, ¿vale? Y también el volumen sucio, no hay mejora, ¿vale? No hay mejora en los ejercicios. Y da la casualidad, es que os lo digo como es. Yo siempre he visto, los que siempre se quejan, que me vienen al gimnasio y tal, y te dicen, es que no veo eso. Pero claro, es que tú le miras en entrenar, ¿vale? Cómo entrena, cómo adquiere la mentalidad en el gimnasio y todo, y es que está hablando, está haciendo un ejercicio y está hablando con el otro. O está hablando contigo, yo que sé, a lo mejor media hora, ¿vale? Y no está haciendo nada prácticamente, no está haciendo nada y te preguntas, ¿por qué será, no? Es que yo os lo digo, a ver, si hacéis lo que tenéis que hacer, no es tan difícil, ¿vale? No es ningún milagro de la naturaleza ni nada de ganar masa muscular, ¿vale? Es muy sencillo, es simplemente un superávit calórico, lógicamente 250, 500 calorías, ¿vale? Incluso más, dependiendo de tu nivel también, del peso, ¿vale? De muchas cosas, a lo mejor necesites más, necesites menos, ¿vale? Eso sí, pues tampoco te pongas en un 30% de grasa, ¿vale? Intenta progresar en el gimnasio, ¿vale? Ve anotando las cosillas y tal, y es que no necesitas nada más. Y el descanso, lógicamente, descansar bien, comer bien, ¿vale? Descanso. En cuanto a, entrenamiento también, porque a ver, si eres una persona que entrena intenso, a lo mejor eres natural y lo haces 6 veces a la semana, yo siempre lo he dicho, es complicado de que alguien progrese, porque a ver, si tú metes un alto volumen, mucha intensidad, a no ser que tengas una genética maravillosa, ¿vale? Haga mucha intensidad, mucho volumen, pero al principio tal vez eso te funcione. Pero normalmente en la mayoría de los casos lo que suele pasar es que cada uno se estanca y claro, pues ahí a lo mejor tienes que reducir sesiones, descansar más y el descanso nocturno pues un poco más de lo mismo. Si necesitas dormir 8 horas, duerme 8. Si necesitas 9, porque a ver, cada persona es un mundo. Chicos, dicho lo dicho, muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado. En el caso de ser así, pues suscribiros al canal, darle un me gusta, comentadme aquí abajo lo que pensáis, si estáis en volumen, definición, cómo os ha ido, ¿vale? Tal vez os pueda responder, por qué os habéis estancado, ¿vale? Porque, a ver, inevitablemente a cada uno le va a pasar el estancamiento y nos vemos en el siguiente.